Se estaba muriendo como muere la tierra en la sequía. Lentamente. Visiblemente. Con una dignidad que hacía aún más doloroso observarla. Margaret Slade llevaba 7 meses enferma y la enfermedad la había arrebatado como a quienes viven solos en la frontera. Sin testigos, sin piedad, sin la particular suavidad que supone tener a alguien en la habitación de al lado que te oiga cuando caes. Se había caído 2 veces en el último mes. Una vez en la cocina, al intentar alcanzar una olla en el estante superior. Otra vez en los escalones del porche al entrar desde el jardín. Ambas veces se había tumbado en el suelo, esperando a que le volvieran las fuerzas, y ambas veces le habían tardado más en volver que la vez anterior. Tenía 58 años, pero aparentaba 70, y sabía exactamente lo que le estaba pasando porque el médico de Tanner's Ford se lo había explicado con claridad 6 meses atrás. Y ella había agradecido esa franqueza, pues no era una mujer que se beneficiara de un lenguaje suave. Lo que Margaret Slade tenía era tiempo. No mucho, el suficiente. El suficiente para hacer algo que importara antes de que todo lo demás dejara de importar. El rancho eran 200 hectáreas de tierras bajas, regadas por un arroyo que su esposo James había colonizado hacía 31 años, cuando esta parte del territorio no era más que hierba y posibilidades. James había construido la casa. James había cavado el pozo. James había plantado la hilera de álamos a lo largo del arroyo, que ahora eran lo suficientemente altos como para dar sombra al patio por la tarde. James había muerto hacía 11 años de un infarto que se detuvo una mañana sin previo aviso, y Margaret había administrado el rancho sola desde entonces, porque el rancho era James y James era el rancho, y renunciar a uno significaba renunciar a ambos. No tenía hijos. Tenía una sobrina en Missouri llamada Eleanor, con quien se escribía desde hacía 6 años y que llegaría al oeste en primavera con su esposo y un bebé para hacerse cargo del rancho, porque Margaret se lo había pedido y porque Eleanor era de esas mujeres que dicen que sí a cosas que les dan miedo y luego las hacen de todos modos. Faltaban 4 meses para la primavera. Margaret necesitaba que el rancho siguiera allí cuando llegara Eleanor, y los hombres que habían estado rondando la propiedad durante los últimos 3 meses tenían otros planes. Su nombre era Wade Pollard. Había llegado a Tanner's Ford con capital, un equipo y la metodología silenciosa y sistemática de un hombre que entendía que la forma más barata de adquirir tierras era desesperar al propietario actual hasta el punto de venderlas por menos de su valor. Pollard ya había comprado 3 ranchos a lo largo del arroyo. Cada venta había sido voluntaria en el papel, pero involuntaria en todos los sentidos importantes. Los Greer vendieron después de que se incendiara su granero. Los Miller vendieron después de que su ganado se dispersara 2 veces en un mes y la cerca fuera cortada tantas veces que Tom Miller se quedó sin alambre. El viejo Héctor Garza, sin parentesco con nadie, de 74 años y artrítico, vendió después de que 2 de los hombres de Pollard se sentaran en su porche una tarde y le explicaran la situación en términos que no requerían más explicaciones. Margaret era la siguiente. Lo sabía porque los hombres de Pollard se lo habían dicho. 3 visitas, cada una más directa que la anterior. La primera había sido casi cordial. 2 hombres a caballo en el patio, ofreciéndole un precio que era la mitad del valor del terreno y calificándolo de generoso. La segunda había sido el propio Pollard, sentado en su cocina, tomando su café, explicándole que una mujer en su condición no debería preocuparse por la propiedad y que su oferta era realmente una amabilidad si se pensaba bien. La tercera visita había sido de 5 hombres, sin café, sin sentarse, solo un plazo, fin de semana. Firmar o tomarían la decisión por ella de una manera que la ley tardaría meses en resolver, y ella no tenía meses, y todos en la habitación lo sabían. No tenía meses, pero tenía días, y tenía un nombre. El nombre provenía de Héctor Garza, el viejo Héctor, que había vendido todo y se había marchado, y ahora vivía con su hija en Brennan, menguado y silencioso, cargando con el peso particular de un hombre que había renunciado a algo que no debía. Margaret le había escrito, no para culparlo, para preguntar, ¿hay alguien? La respuesta de Héctor había sido breve. Una descripción, una forma de enviar un mensaje y una advertencia. No siempre viene. Ella había enviado el mensaje desde su cama. El vecino, un chico de 14 años llamado Charlie,
que venía 3 veces por semana a ayudarla con las tareas que ya no podía hacer, había ido a la oficina de telégrafos del pueblo y lo había enviado por ella. 9 palabras. Mujer moribunda. 200 hectáreas. 5 hombres. Tierras de arroyo. La respuesta llegó 2 días después. 3 palabras. Voy. Quédese adentro. Se quedó dentro. No porque el mensaje se lo indicara, sino porque su cuerpo se lo pedía. Las últimas fuerzas que le quedaban se estaban agotando. Podía estar de pie 20 minutos, caminar 10, sentarse en el porche 1 hora si hacía buen tiempo. La enfermedad había reducido su mundo a habitaciones y la distancia entre ellas, y se desenvolvía en ese mundo reducido con la misma tenacidad con la que había recorrido sola 200 hectáreas durante 11 años. Llegó un miércoles, a última hora de la tarde. Margaret estaba en el porche, en la silla que James le había construido, cuando empezó a dolerle la espalda. Oyó al caballo antes de verlo. Un solo jinete. Un paso ligero. El paso de un animal que confiaba en su jinete, y el jinete confiaba en él. Y la confianza era mutua, y se había puesto a prueba tantas veces que ya no era necesario. Lo vio subir por el camino, entrar en el patio y detenerse. El hombre del caballo la miró. Ella lo miró. Era más joven de lo que esperaba. O tal vez no más joven. Más difícil de envejecer. El tipo de rostro que la experiencia marca de forma diferente a los años. ¿Margaret Slade? Preguntó. Ella asintió. No se puso de pie. Estar de pie costaba dinero ahora y ella lo gastaba con cuidado. «¿Recibiste mi mensaje?», dijo. Él desmontó. Caminó hasta el porche. Se detuvo al pie de los escalones y la miró como un médico mira a un paciente, evaluando no con juicio, sino con la claridad práctica de alguien que necesita saber con qué está trabajando. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. Ella sabía a qué se refería. No preguntaba por la fecha límite. «El médico dijo invierno», dijo ella. «¿Podría ser antes?». Él asintió. Miró el rancho, la casa, el granero, los álamos a lo largo del arroyo, la cerca que se extendía hacia el sur, hacia las colinas. La estaba leyendo, no la tierra. La historia en la tierra. 31 años de trabajo en los postes de la cerca, en el tejado y en el sendero desgastado entre la casa y el granero. Una vida escrita con esfuerzo, perseverancia y amor, porque no se mantiene algo tan bien durante tanto tiempo sin amor, y ese amor era visible en cada detalle si uno sabía cómo mirar. «Cuéntame», dijo él. Ella se lo contó todo. Pollard, los 3 ranchos, la metodología, los 5 hombres, la fecha límite. Lo contó sin autocompasión ni dramatismo, porque era una mujer que había dirigido un rancho sola durante 11 años, y las mujeres que hacen eso no desperdician palabras en cosas que no cambian el resultado. Le habló de Eleanor, de la sobrina de Missouri que vendría en primavera con su marido y su bebé para hacerse cargo del rancho, de las cartas que se habían escrito durante 6 años, de cómo Eleanor había dicho que sí sin dudarlo y de cómo ese sí era la razón por la que Margaret seguía sentada en ese porche en lugar de en una pensión en el pueblo, esperando el invierno que no llegaría a ver terminar. «No necesito el rancho para mí», dijo Margaret. «Lo necesito para ella. 4 meses. Eso es todo. Si el rancho sigue en pie cuando llegue Eleanor, todo lo que hice habrá valido la pena. Si no, entonces 31 años de James y 11 años míos se habrán convertido en simples registros de tierras». El desconocido permaneció en silencio durante un buen rato. Un silencio que Margaret reconocía en James. No era ausencia, sino reflexión. El silencio de un hombre que asimila todo antes de responder, porque reaccionar con demasiada rapidez significa prestar atención a lo que no corresponde. «Necesitaré tu escritura», dijo, «y todo lo que sepas sobre los documentos de Pollard, el nombre del abogado, el banco que usa, y los nombres de los hombres que vendieron». Ella lo tenía todo. 7 meses de enfermedad le habían dado solo tiempo y lo había usado como usaba todo, con cuidado, completamente. Tenía una libreta, fechas, nombres, cantidades, descripciones de cada visita, cada amenaza, cada cerca que cortaron y cada animal que desapareció. La había llevado como una mujer lleva la contabilidad, precisa, innegable. Él leyó el cuaderno en el porche mientras el sol se ponía. Ella lo observó leer y vio en su rostro lo que esperaba ver. No ira. Reconocimiento. El reconocimiento de un hombre que ya había visto ese patrón antes y que sabía exactamente dónde presionar porque ya lo había hecho antes
y la estructura siempre había cedido en los mismos puntos. «Esto es exhaustivo», dijo él. «Tuve tiempo», dijo ella. «Eso casi sonó a broma», dijo él. Ella lo miró. Lo era. Se marchó al anochecer. Le dijo que cerrara la puerta con llave y que no abriera hasta la mañana. Ella cerró la puerta. Se fue a la cama. Durmió mejor que en los últimos 3 meses porque, por primera vez en 3 meses, el peso de todo no recaía completamente sobre ella. Primero acudió al abogado. Un hombre llamado Beckford tenía su despacho encima de la tienda de comestibles en Tanner's Ford. Beckford estaba dormido. El desconocido entró por la ventana del despacho, ya que éste se encontraba en el segundo piso y la puerta estaba cerrada con llave. Trepar era más rápido que forzar la cerradura. Beckford se despertó con la luz de una vela y vio a un hombre con un poncho sentado en su escritorio, leyendo sus propios archivos. Los archivos estaban organizados como siempre se organizan los archivos corruptos, con pulcritud. El meticuloso sistema de archivo de un hombre que sabía que lo que hacía estaba mal y que se había preparado para la posibilidad de tener que dar explicaciones, asegurándose de que todo pareciera correcto en apariencia. Al extraño no le interesaba la superficie. Fue más allá. Las escrituras, los documentos de transferencia, la correspondencia con Pollard, cada carta, cada instrucción, cada cantidad. Beckford lo observó leer. El rostro del abogado reflejó diversas emociones: sorpresa, miedo, cálculo. El cálculo de un hombre que rápidamente decide de qué lado quiere estar cuando todo termine. «Tienes 2 opciones», dijo el desconocido sin alzar la vista. «¿Me ayudas o te unes a Pollard donde quiera que vaya? ¿Y dónde?» «Eso depende de Pollard, pero no será aquí». Beckford eligió la primera opción. Le llevó 2 horas conseguir todo lo que el desconocido necesitaba: declaraciones juradas firmadas retractándose de los documentos que había presentado, copias de las escrituras originales de los 3 ranchos y una carta a la Oficina Territorial de Tierras explicando la metodología de coacción. Su letra era firme. Su cooperación era total. Los hombres que construyen sus carreras sobre papel entienden el poder del papel mejor que nadie. El desconocido fue después a la oficina de telégrafos. La operadora no estaba dormida porque era Charlie, el vecino de Margaret, que trabajaba de noche en el telégrafo y de día en el rancho, que tenía 14 años, estaba asustado y hacía ambos trabajos porque alguien tenía que hacerlo. El desconocido envió 3 mensajes: a la Oficina Federal de Tierras, al alguacil territorial, al juez Brennan. Cada mensaje contenía nombres específicos, reclamaciones específicas y números de referencia específicos de los archivos de Beckford que provocarían respuestas específicas de oficinas que se movían lentamente a menos que se les dieran razones para actuar con rapidez. Él les dio razones. A medianoche se enviaron los mensajes. A las 2 de la madrugada estaba en la cresta sobre Tanner's Ford, observando la operación de Pollard en la oscuridad. 5 hombres. 3 en una casa al este que Pollard había tomado de una familia llamada Webb. 2 en la oficina de carga, donde Pollard guardaba su dinero y sus registros. El propio Pollard estaba en el hotel, la misma distribución que Clara había descrito. Hombres dispersos, mayor cobertura que concentración. Visitó a los 3 rancheros que habían vendido, uno por uno. Moviéndose en la oscuridad como scout, se movía por tierras desconocidas, silencioso y atento, leyendo el terreno en busca de cosas que no encajaban. Los Greer estaban despiertos. No habían dormido bien desde que vendieron. La culpa hace eso. Se sienta en la cama junto a ti, te susurra al oído y te recuerda cada noche que lo que hiciste durante el día estuvo mal y que sabías que estaba mal mientras lo hacías. Les mostró las declaraciones juradas, les dijo lo que venía. La señora Greer se tapó la boca con la mano e hizo un sonido que su marido no había oído en meses, y el sonido era de alivio, y el alivio era tan completo que sonó como dolor. Porque ambas cosas están más cerca de lo que la mayoría de la gente cree. Los Miller tardaron más. Tom Miller estaba enfadado, y la ira ralentiza a los hombres porque procesan 2 cosas a la vez. Había estado enfadado desde el día en que firmó, y la ira se había endurecido hasta convertirse en algo que parecía aceptación, pero no lo era. Cuando el desconocido le mostró las declaraciones juradas y le dijo que la firma podía anularse, Tom Miller se sentó a la mesa de la cocina,
Apoyó las manos sobre la madera y las miró fijamente durante 1 minuto entero. Su esposa estaba detrás de él con la mano en su hombro. Ninguno de los dos habló. Entonces Tom levantó la vista y preguntó qué necesitaba de él, y el desconocido se lo explicó. Tom Miller se convirtió en la segunda persona esa noche en elegir el bando correcto. La hija del viejo Héctor fue más difícil porque Héctor estaba en Brennan y no podía hablar por sí mismo. Pero su hija sí podía, y lo hizo. Tenía la terquedad y la precisión de su padre, y cuando leyó la declaración jurada dijo que firmaría por él. El desconocido dijo que eso no era legal, ella dijo que no le importaba, y él dijo que no tenía por qué serlo, porque la escritura original de Héctor nunca se había transferido correctamente y los propios archivos de Beckford lo demostraban. Ella firmó de todos modos. Por principios. A las 4 de la mañana, 3 solicitudes de revocación de documentos estaban listas para la oficina de tierras. A las 5, el desconocido había visitado a todos los dueños de negocios de la calle principal que habían estado pagando el impuesto de Pollard, que era lo que era aunque Pollard lo llamara tarifa, y les dijo que la tarifa había terminado y que el hombre que la cobraba se iría antes del desayuno. Los hombres de Pollard en la oficina de carga fueron los primeros en darse cuenta de que algo había cambiado. Llegaron a las 6 para el turno de la mañana y encontraron el edificio cerrado por dentro, con un aviso federal de retención pegado en la puerta que el desconocido había escrito él mismo, ya que el aviso federal no llegaría hasta dentro de 3 días. Pero los hombres de Pollard no lo sabían. Y un trozo de papel en una puerta funciona igual de bien que una placa si quienes lo leen creen lo que dice. Los 2 hombres se quedaron fuera de la oficina de carga cerrada, se miraron y tomaron la decisión que toman los empleados cuando la infraestructura que se les paga para proteger deja de funcionar. Fueron a la caballeriza, ensillaron sus caballos, se marcharon. Los 3 que estaban en la casa de los Webb descubrieron el mismo aviso en la puerta a las 7. También descubrieron que sus caballos habían sido trasladados del corral a la cuadra durante la noche, y que el dueño de la cuadra, envalentonado por la visita del desconocido a las 5:30, les había cobrado el doble por el establo y no estaba dispuesto a negociar. 2 de los 3 se marcharon. El tercero fue a buscar a Pollard. Pollard estaba desayunando en el comedor del hotel cuando llegó el tercer hombre con la noticia. Pollard aún estaba asimilando la información cuando el desconocido entró por la puerta principal y se sentó frente a él sin ser invitado. Colocó los documentos sobre la mesa, entre el café y los huevos de Pollard. Las declaraciones juradas, las revocaciones, la demanda federal, la carta de Beckford y el cuaderno de Margaret Slade, página por página, 7 meses de precisión que parecían una acusación formal, porque lo eran. Pollard miró el periódico. Miró al desconocido. Era un hombre que había hecho esto en otras ciudades y que siempre se había marchado antes de que llegaran las consecuencias. Las consecuencias estaban ahora sentadas frente a él, con un poncho puesto, bebiendo su café. «El alguacil está cabalgando», dijo el desconocido. «La oficina de tierras ha sido notificada. Beckford se ha retractado de todo. Los Greer, los Miller y Héctor Garza han presentado apelaciones. No te queda nada en este pueblo excepto una habitación de hotel que vas a desocupar en los próximos 10 minutos. Pollard lo miró fijamente. La mirada de un hombre que se queda sin opciones, que lo sabe y que odia saberlo. «Hiciste todo esto en una noche», dijo Pollard. El desconocido bebió el café. No era una pregunta, así que no la respondió. Pollard se levantó, dejó el desayuno, dejó la servilleta, subió las escaleras y regresó con una bolsa preparada, como siempre la preparan los hombres que hacen lo que él hacía. Lista. Ligera. Diseñada precisamente para este tipo de mañana. Partió hacia el sur antes de las 8. Su último hombre lo acompañaba. El pueblo los observaba partir desde ventanas, puertas y porches, donde la gente lucía la expresión característica de un pueblo que había estado oprimido y que acababa de sentir que se levantaba la mano. El desconocido llegó al rancho a las 9. Margaret estaba en el porche. Llevaba allí desde el amanecer escuchando. Ya no podía ver el camino desde la silla, pues sus ojos seguían el mismo camino que el resto de su cuerpo, pero podía oír, y lo que había oído esa mañana era diferente a cualquier otra. El pueblo volvía a bullir, puertas, voces, carretas, los sonidos de un lugar que intentaba recuperar su vitalidad. Subió los escalones, se paró frente a ella y dijo, «Ya está hecho». Ella lo miró. Tenía los ojos llorosos y no se los secó.
pues no tenía sentido ocultar lo evidente y porque una mujer que se estaba muriendo tenía derecho a llorar por aquello que estaba salvando. ¿Eleanor se lo quedará?, preguntó Margaret. Eleanor se lo quedará, dijo él. Todo. La escritura está en regla. Los trámites se han revertido. Pollard se ha ido. El alguacil vendrá a finales de semana para hacerlo oficial. Margaret asintió. Un asentimiento de mujer que deja algo que ha cargado durante más tiempo del que su cuerpo puede soportar. Extendió la mano y le tomó la suya. Su agarre era débil. Los huesos estaban a la vista, pero ese agarre decía lo que tenía que decir. Gracias, dijo ella. 2 palabras. Suficiente. Se quedó 1 hora. Arregló una bisagra de la puerta del granero que estaba suelta. Cortó leña para la estufa. Revisó el pozo. Pequeñas cosas que no tenían nada que ver con Pollard, y sí con una mujer sola en un rancho que necesitaba leña y una puerta que funcionara más que un hombre que pudiera desmantelar las labores agrícolas en la oscuridad. Charlie llegó al mediodía. El chico miró al desconocido, luego a Margaret, y comprendió que algo había cambiado de la noche a la mañana, y que los mensajes que había enviado a las 2 de la madrugada formaban parte de ello. Margaret le dijo al chico que se sentara y le contó todo. El chico escuchaba con los ojos muy abiertos, que se abrían aún más a medida que avanzaba la historia. Cuando terminó, Charlie dijo: «Quiero ayudar hasta que llegue Eleanor». Margaret respondió: «Lo sé, ya lo haces». El desconocido se marchó aquella tarde. Margaret lo observó desde el porche. Scout avanzaba por el camino con paso ligero, y el desconocido montaba el caballo como siempre, quieto, equilibrado y anticipando lo que tenía delante antes de llegar. Ella lo observó hasta que su silueta se fundió con el camino, y el camino se fundió con la distancia, y la distancia volvió a ser simplemente distancia. Esa misma tarde le escribió a Eleanor. Una carta larga, la más larga que había escrito. Le habló del rancho, de los álamos, del arroyo, y de cómo la luz entraba por la ventana de la cocina por la mañana. Le habló de la silla que James había construido, del pozo que James había cavado y del sendero entre la casa y el granero, desgastado por 31 años de pisadas. Le habló de un hombre sin nombre que había llegado un miércoles y había hecho en una noche lo que ella no habría podido hacer en los meses que no tuvo. Le dijo que el rancho seguiría allí. Le dijo que fuera. Si lo encontraste aquí, si Tanner's Ford es tu primer recorrido, el comienzo te espera. Ambas historias están en la descripción. Míralas. Vuelve. Dime en los comentarios qué momento te impactó más. 2 palabras. Eso es todo. Y si quieres saber a dónde nos lleva la ruta, suscríbete. Nuevas historias cada semana. Nos vemos en el camino.